convencido, nunca dejé de creer, aún aunque el Señor se llevó a mi hija, yo sigo dándole la honra y la gloria al Señor. Porque posiblemente yo me hubiera apartado, posiblemente yo en mi humanidad hubiera dicho, no, si el Señor no responde, o sea, ¿para qué? Quiero decirle que todo ese proceso de yo tener a mi hija desde el año 2011, ella cayó al Bloom un día 7 de mayo del 2011, hermanos. Fue un día sábado en la madrugada. Nunca me voy a olvidar de ese día. En medio de todo ese problema con mi hija, mi madre muere en el año 2013. La mata un bus de la C1. Después de que había pasado casi más de 10 años de no ver a mi madre, me encuentro con mi madre. Cuando ya todo empezaba bien, cuando ya todo empezaba, como podríamos decir, color de rosa, el Señor decide llevarse a mi madre. ¿Y sabe qué? Yo no me aparté. Posiblemente yo me hubiese apartado del Señor. Aunque como humanos somos débiles, en nuestra humanidad nosotros ya no podemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos débiles. Pero el que puede no se llama, hermano, Alex. El que puede no es Melvin. El que puede no es Dustin. El que puede no es Kevin. El que puede no es Jaime, sino que el que puede ser. Estamos delante de tu presencia, Señor. Mira aquellas personas que están pasando de enfermedad, Señor. Ay, Padre, aleluya. Por esos exámenes que han salido negativos, Señor. Padre, declaramos en tu nombre, Señor, que toda enfermedad del diablo se echa y por cada uno de nosotros, aleluya. Oh, poderoso Señor, usa la vida de cada joven de esta colonia, Padre. Sigue, Señor, levantando, Señor. Sigue obrando. Él está aquí en medio de nosotros. Escucha mi canción, derrama de tu inspiración, tómame, Señor. Yo quiero ver como tú ves y sentir todo lo que sientes tú. Yo jamás podré dejarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Quiero cantarte con todo el corazón. Quiero servirte con adoración. Quiero alegrar tu dulce corazón, que pueda llenar todo mi interior. Y singularmente nuestro país, El Salvador, un país donde los niveles de violencia han crecido a niveles extremos y donde hay muertos por todos lados y mueren de la manera más terrorífica, de la manera más sangrienta que nos pudiéramos imaginar. Pero nosotros lo vemos de fuera y empezamos, hermanos, incluso a dudar que la situación puede cambiar en nuestro país. Porque muchos dudamos de eso. Porque verdaderamente es difícil, hermanos. Es difícil que esa situación cambie. Verdaderamente creer que va a haber un cambio en el país implica tener una fe que mueve montañas, hermanos. Ahora bien, hermanos, desde fuera da miedo. Pero yo me encontraba, hermanos, en ese ambiente de oscuridad, a lo cual lo conocemos como pandilla. En ese ambiente terrible, hermanos, donde no hay cosas malas que no se practiquen. Los grupos de las pandillas, hermanos, son grupos donde en su interior no solamente se practica las actividades propias de una pandilla, lo que está en la televisión, no,
se practican todos los tipos de maldades. Pero me encontraba completamente, hermanos, apuntado hacia el destino que un pandillero tiene. ¿Y cuál es el destino de un pandillero? La muerte. ¿Cuál es el destino de un pandillero? La muerte, el hospital y la cárcel. Y es algo que el pandillero lo sabe. Es algo que yo sabía. Sin embargo, es tanta la ceguera, es tanta la oscuridad que llena el corazón, que uno está dispuesto a perder la vida, la única vida que Dios nos ha dado, la vida preciosa que Dios ha depositado en nosotros. Uno está dispuesto a perderla, uno está dispuesto a desperdiciarla, uno está dispuesto, hermanos, a arruinarla por completo. Y no hay quien humanamente pueda cambiar de posición o de pensamiento, hermanos, ese espíritu encarcelado dentro de un pandillero. Porque la verdad es que cuando el corazón del hombre está endurecido, si no es el Espíritu del Señor el que quiebra, el que rompe aquella dureza, no puede ser salvo el hombre. Y para muchos el poder y la palabra de Dios permanece desapercibido, como que Dios no se mueve, como si no existiera. Sin embargo, Dios ha abierto los ojos de muchos, como los abrió al siervo de Eliseo, aquel hombre llamado Jesse. Muchos no pueden ver el actuar y el mover de Dios, pero no significa que Dios no se esté moviendo, porque el Señor Jesucristo dijo: mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Él sigue trabajando, Él se sigue moviendo, Él sigue permitiendo que hayan este tipo de actividades para hablar a nuestra vida. Porque no son los milagros lo que cambia al hombre, es la misericordia del Señor. Usted y yo debemos de sentirnos pero privilegiados, porque Dios ha abierto nuestros ojos y nos ha permitido ver. Y yo me encontraba en esa vida ciego completamente. Yo no me interesaba en el Señor. Yo no había tomado en cuenta los caminos del Señor. Estoy aquí no porque yo haya querido, sino porque Dios en su misericordia habló a mi vida y me llamó y me rescató y me santificó y me justificó el Señor. Que yo haya querido, sino porque Dios en su misericordia habló a mi vida y me llamó y me rescató y me santificó y me justificó el Señor. Pero no es que yo haya querido, que haya dicho: yo me voy a salir de la pandilla. Por eso es que hay muchos muchachos que se salen de la pandilla, porque tienen temor del medio que les rodea, y es natural. Pero si el Señor no te llama, no te salgas, porque te puede pasar algo. Y muchos estarán en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Porque de ahí solamente puede salir el que es llamado del Señor. Solamente el que llama al Señor. Y fue así sumergido en esa vida de pecado, de terror y oscuridad, cuando el Señor en su gracia empezó a manifestarse a mi vida. Como Agar, la mujer egipcia que caminaba en el desierto, y de repente el Señor, sin que ella clamara, se le apareció para decirle que había agua más adelante. Y ella dijo: verdaderamente he visto al que me ve, porque el Señor nos ve a cada uno de nosotros, y el Señor con sus ojos ve la actividad y las obras de cada ser humano. Y cada ser humano será juzgado por sus obras. Nadie escapará del juicio del Señor.